Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, la idea de este video es contarles básicamente lo que he estado leyendo acerca del brutal conflicto que estamos viviendo, la invasión de Rusia a Ucrania. La verdad que es un tema que me tiene muy preocupada, supongo que como a muchos, y me hizo dispersarme en las lecturas que tenía en curso y empecé a sentir la necesidad de ir a textos, de ir a libros, fuentes, para poder comprender un poco mejor todo lo que está sucediendo. Una aclaración inicial es que estos temas obviamente son temas sensibles, siempre hay dos bandos, dos bibliotecas, dos visiones de mundo, particularmente más en este caso. Entonces la idea es contarles los libros que leí respecto a este tema para que cada uno después saque sus propias conclusiones y bueno, por supuesto que tienen abierta la vía de los comentarios para ustedes recomendarme a mí. En general son libros escritos posteriormente a la anexión de Crimea y como consecuencia de este hecho, libros que van del 2014 al 2016, pero adrede quise ir a libros de estos años porque quería ver el foco, el antecedente más inmediato de este conflicto. Pero es increíble la vigencia y la actualidad que estos libros tienen a pesar de ser de hace unos años atrás. Es espeluznante. Imagino que muchas personas estarán agobiadas y que prefieren leer otro tipo de cosas como para salir de este tema que causa tanto dolor. Pero bueno, para quienes estén interesados, acá les dejo mis sugerencias. Número 1. Ucrania entre Rusia y Occidente, crónica de un conflicto, de Ana Lázaro Bosch. Este libro comienza con un capítulo que se llama El Maidán Pacífico, que nos remonta a fines del año 2013, un año en el que se produjeron un montón de manifestaciones muy conocidas, llamadas popularmente Euromaidán, por haberse producido en la Plaza de la Independencia de Ucrania de Kiev. Estas manifestaciones tuvieron su origen, entre otras cosas, en la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación y de Libre Comercio con la Unión Europea por parte del entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que era un presidente prorruso y miembro del Partido de las Regiones. Y bueno, decidió no firmar este acuerdo a último momento, lo que desembocó en estas manifestaciones conocidas como Euromaidán. El nombre Euromaidán se debe al espíritu europeísta que tenían estas protestas. Eran sobre todo nacionalistas ucranianos, pero también había muchos manifestantes que estaban cansados del gobierno de Yanukovych, de la corrupción. Y Maidán viene por la Plaza de la Independencia, que así se llama desde 1991, que se independizó Ucrania. Estas protestas, disturbios y manifestaciones se fueron radicalizando cada vez más y también se fue recrudeciendo la respuesta de las fuerzas especiales hasta que finalmente dimite el presidente Yanukovych y se escapa a su vecina Rusia. Bueno, el libro explica todos estos hechos de forma muy clara, muy sencilla y cercana como para que uno pueda ir haciéndose un panorama general de la situación. Posteriormente pasa a hablar de la anexión de Crimea y también de la guerra de Ucrania en el este. Y es muy interesante cómo conecta las distintas aristas de la problemática. Además aborda el tema de los rusoparlantes, de la reacción de la comunidad rusófona ante el conflicto en Ucrania. Nos explica los acontecimientos de la región del Donbass, que tanto está sonando estos días, qué papel juega o qué peso tiene sobre todo la región de Lugansk y Donetsk, y cuál fue el origen de la guerra civil. Nos cuenta cuáles fueron las posturas, o sea, las campanas de Kiev y de Moscú en este conflicto. Y algo que me pareció impresionante es cómo nos pone en contexto de la importancia de Ucrania, no solo histórica, sino también económica y geográficamente, y cómo la reacción del gobierno de Kiev fue diferente ante la anexión de Crimea. De hecho, hay un capítulo que es muy interesante, que se llama Donbass no es Crimea, que ahí explica por qué la región del Donbass tiene mayor importancia económica para Ucrania. Es un libro que recomiendo muchísimo, sobre todo para tener un acercamiento a los hechos que dieron lugar a un oscurecimiento entre las relaciones de Rusia y Ucrania, que ya venían bastante mal, pero también entre las relaciones de Estados Unidos y de Rusia, las relaciones que también vinculan a Rusia con Occidente, con la Unión Europea, con la OTAN. Bueno, acá está como la semilla, como el germen del conflicto, que obviamente tiene raíces muy profundas y multiplicidad de focos que es muy difícil de abarcar y de contemplar, no solo en un video, sino leyendo
Creo que hay que leer mucho para estar realmente en conocimiento de todo lo que está sucediendo. Pero como les digo, para aproximarse a los antecedentes más inmediatos del conflicto actual, para tener una idea mayor de cuáles son las regiones de Ucrania, de en qué consisten las relaciones entre Rusia y Ucrania, cuál es la visión de Putin en este contexto, qué influencia tiene la política de Putin también en toda esta historia. Me pareció un libro objetivo que cuenta las distintas campanas de cada acontecimiento. La autora es una periodista española, pero que vivió en Kiev. No sé si actualmente sigue viviendo en Kiev. Entonces tiene una mirada de primera mano. El segundo libro que les traigo para compartir es En la cabeza de Vladimir Putin, de Michel Elchaninov. Es un libro publicado el 21 de marzo de 2016 y el autor es profesor de filosofía y especialista en filosofía rusa. Este libro tiene un enfoque muy interesante, me encantó, me atrapó por completo, no pude soltarlo hasta que lo terminé, y esto es porque, como bien dice el título, el autor busca entrar en la cabeza de Putin y para ello se basa en la filosofía, que en los grandes filósofos que fueron influencia de Putin desde su primer mandato, desde el comienzo, desde su ascenso hasta el último mandato a partir del 2012, y a grandes rasgos nos dice que la ideología de Putin estuvo influenciada en un inicio, en sus comienzos como presidente, con filósofos de la talla de Kant, por ser un representante de la igualdad, de la libertad. Paradójicamente, Kant también es un representante de la resolución de conflictos por medios distintos a la guerra, pero bueno, en fin, esta sería como una primera etapa de la doctrina de Putin. Posteriormente, como lo llama el autor, el primer amor filosófico de Putin que va a entrar en escena es Iván Ilyin, que es un filósofo que fue reaccionario a la revolución bolchevique, pero que su pensamiento es muy polémico, muy extremista, que al final, como siempre, los polos opuestos se terminan uniendo. Es una filosofía que justifica la violencia en nombre de un bien mayor, y ahí hay que ver quién determina cuál es ese bien mayor. Bueno, y lo interesante es que nos va mostrando todos los virajes y los cambios de la ideología de Putin a través de sus discursos, y se puede ver claramente que detrás de cada discurso hay un respaldo, llamémosle, como un trasfondo intelectual que avala ese discurso. Y bueno, para ello en cada etapa se ha valido de distintos intelectuales, sobre todo pensadores rusos de los siglos XIX y XX. Y de hecho la introducción del libro empieza con la anécdota de que los funcionarios del gobierno ruso reciben un obsequio misterioso que termina siendo obras de estos pensadores. Y es muy interesante ver el análisis que hace el autor, que tiene un gran conocimiento como para desglosar la teoría de cada uno de los filósofos que aparece citado en los discursos de Putin, hasta representantes literarios de gran trascendencia e importancia como Dostoyevsky y Verdayev son citados por Putin en sus discursos para respaldar la política que está llevando a cabo. Y es interesantísimo cómo lo desarrolla el autor, que al ser también profesor de filosofía y especialista en filosofía rusa, le da unas vueltas que, claro, uno nunca podría llegar a percibir aún leyendo los discursos de Putin. Y es muy revelador leer las explicaciones de por qué estos grandes maestros de la literatura han sido tergiversados por Putin, porque están siendo aplicados a una política que en realidad no representa lo que ellos dijeron, cómo se sacaron de contexto. Un libro que me pareció impresionante en su misión de intentar desentrañar las ideas de Putin en sus distintos mandatos, porque ha variado mucho, ha hecho un gran cambio, que no sé si siempre fue así o si en realidad los discursos antes estaban más solapados o más disfrazados para tener mayor aceptación. La cuestión es que ha hecho un cambio desde un discurso más abierto hacia Occidente, más liberal, a otro mucho más conservador, mucho más unido a la Iglesia Ortodoxa rusa. A mí en lo personal me pareció una mezcla de ideologías, muchas ya conocidas y nefastas, otras cosas nuevas sacadas de otros lados, como un rejunte que termina formando una ideología propia, que las adaptó a su proyecto y que reúnen obviamente una faceta imperialista. También hay de trasfondo el sueño de crear una Unión Euroasiática, que sea espejo, rival de la Unión Europea.
Bueno, en fin, el último capítulo de este libro, que se llama Una ideología para Europa y el mundo, es preocupante, es fuerte, además es increíble la predicción, es increíble la capacidad de, en base a todos estos discursos y en base al análisis filosófico que hay detrás, el autor logra predecir lo que iba a ocurrir años después. Impresionante el nivel de detalle de este libro, la bibliografía que maneja, son citas y citas, y 2 libros que yo me anoté, que se los comparto por si les interesa. Cito un libro de Maya Gessen que se llama El hombre sin rostro, que también es una especie de análisis de Putin, y el otro más conocido que yo ya tenía pensado leer, de Svetlana Alexievich, Homo Sovieticus. Y como la idea de este video es recomendar lecturas para estar más al tanto del actual conflicto, creo que son muy válidos. En definitiva, además de todo lo que ya dije, es un libro muy recomendado para aquellos que quieran conocer la estrategia de Putin y los giros de su política actual. Y el tercer libro que leí fue Ucrania frente a Putin, de José Miguel Villa-López. Es un escritor y periodista español, y en este libro vamos a encontrar los mismos hechos narrados en el primer libro que les mencioné, el de Ucrania entre Rusia y Occidente, ese 2014 fatídico y que es inolvidable para los ucranianos, pero también con consecuencias inimaginables para el resto del mundo. Pero es otro enfoque, porque recoge testimonios de personas comunes que nos van a contar su visión más personal y sentimental, y también recoge la opinión de expertos. Es otra perspectiva, otra aproximación a los acontecimientos, y nos cuenta también la influencia que tuvo el desastre nuclear de Chernóbil en la confianza entre las relaciones de Moscú y de Ucrania, una desconfianza producto de la desinformación, producto de la lentitud en la adopción de las medidas, excepto cuando se trataba de la evacuación de los familiares de los miembros del partido, ahí sí había prisas. Entonces todo este contexto hizo que se resquebrajara la confianza entre ambos países, algo que perdura hasta nuestros días. O sea que viene de hace tiempo el tema, es muy complejo, habría que llegar hasta la raíz para comprenderlo cabalmente. Incluso están los motivos históricos de la Rus de Kiev, ese origen del pueblo eslavo, la identidad común y también la identidad cultural. En este libro también se nos explica esto de los orígenes, cómo se enlazan en la doctrina llevada adelante por Putin. A su vez nos cuenta todas las teorías, que los nacionalistas ucranianos no creen en ese origen común y que dicen que la etnia rusa proviene de otro lado. Bueno, es muy interesante leer todas estas bibliotecas y, bueno, empaparse un poco de lo que sucedió en ese entonces y de lo que está teniendo repercusiones hoy en día. El anhelo de Putin por recuperar esa unidad y comunión y la identidad de los pueblos eslavos que existía en la Unión Soviética. Bueno, todos estos temas que están entretejidos, es una maraña de cosas. Algo muy importante, las consecuencias que produjo la entrega de Crimea como regalo a Ucrania de parte de Nikita Khrushchev en 1954, en un momento en que no había posibilidad de pensar que la Unión Soviética iba a caer. Y bueno, acá enlaza con las posibles causas de la caída de la Unión Soviética. Es un libro muy interesante que recomiendo totalmente. Por si esto fuera poco, nos cuenta cómo se divide administrativamente Ucrania, las distintas poblaciones que componen este país, su idioma, su religión, la economía, las relaciones con Rusia, el papel que desempeñó la Unión Europea y sus nuevos socios comerciales, el acercamiento de la OTAN a los países antiguamente miembros de la Unión Soviética, la tensión que eso generó. Bueno, todo tiene vínculos con la actualidad. Por lo visto, la tirantez en las relaciones entre estos países no es algo reciente, pero a mí me sorprendió muchísimo ver cómo se rompió esta piola, digamos. Era algo que yo no me veía venir. Si me hubieran preguntado, nunca hubiera dicho que esto iba a ocurrir. Muchos estudiosos del tema sí preveían este desenlace trágico. Me parece todo muy triste, es muy triste ver las noticias, muy triste ver lo que está sucediendo. No puedo creer que esto esté pasando en el mundo. Y bueno, lo único que espero es que pase muy pronto, que se termine toda esta situación tan terrible. Y hasta acá llegamos. Estos son los libros que quería recomendarles. Otro libro que les recomiendo es uno que empecé a leer hace poco gracias a La pecera de Raquel,
que abrió una lectura conjunta del libro de La guerra no tiene rostro de mujer, también de Svetlana Alexievich. Y bueno, lo estoy leyendo muy lento porque es muy emotivo, yo estoy muy sensibilizada y bueno, ya leí bastante de este tema, además las noticias, como que necesito un poquito de descanso. Y otro libro que quiero leer hace tiempo es el de una periodista que no recuerdo el apellido, se los dejo en pantalla. Se llama Ana, eso sí recuerdo, y es un libro que se llama Solo la verdad. La autora es una periodista que fue asesinada en Moscú en el año 2006, si no me equivoco, si no es 2007. Fue una periodista muy reconocida por su oposición a la guerra de Chechenia y a la política de Putin. Bueno, es un libro que tengo interés en leer. Además, el hecho del asesinato de esta periodista lo conocí por el libro Limonov de Manuel Carrer, que comienza justamente con este hecho. Y bueno, desde ahí es que quiero leerlo. Y también les recomiendo Voces de Chernóbil, también de Svetlana Alexievich, que tiene video en el canal. Un libro increíble, un libro que te deja mucha huella, muy, muy difícil de leer. Pero son otras opciones que también sugiero. Y llegó el momento de despedirme. Espero que este video les sea útil, que puedan rescatar alguna lectura. Como ya les dije, les pido que me dejen en comentarios cualquier libro que me recomienden. Yo estoy abierta a leer lo que sea para interiorizarme más. Voy a esperar un poquito, eso es cierto, pero pienso seguir leyendo en un futuro. Díganme si quieren qué opinan de todo esto. Por supuesto, no hace falta decir, con respeto. Por ser temas tan delicados hay que ser cuidadoso y respetar la opinión del otro, pero siempre que sea desde el respeto, bienvenidas todas sus opiniones. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.